A través de la vía del Zoom y le agradecemos su presencia a Josué Sánchez Tapetillo. Él es consultor y especialista en hidrología hidráulica. Josué, leía con mucha atención este mensaje, este post que usted publicó en la red social X, donde muy claramente explica a través de diversos puntos por qué fue que se generó esta inundación tan severa en la colonia La Martinica, pero además con un dato muy importante. Usted ya habla de antecedentes, es decir, las autoridades ya sabían que en esta zona, o esta zona era una zona de riesgo en materia de inundaciones. Buenas noches y bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Belén. Buenas noches, Violeta. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Cuéntenos, por favor, este análisis que usted realiza y me gustaría iniciar, si me lo permite, particularmente hablando de una obra que se realizó en esta zona que en lugar de ayudar, finalmente perjudicó a esta comunidad de La Martinica. Sí, claro, por supuesto, pues el problema que se presentó en la zona, como casi todos los problemas de inundación, pues, no tiene una sola causa de origen. En este caso se combinaron muchos factores. Uno de ellos es el que usted comenta, Belén, que tiene que ver con este cruce vial que se hizo en la calle Paseo de los Huejotes, que básicamente lo que se buscó era evitar que esta calle, que es pues una calle que da acceso a toda esta zona urbana en la parte norte de la ciudad, que comunica con el periférico, no quedara al nivel del arroyo. Entonces, lo que hicieron fue elevarla, pero no dejaron un paso para el escurrimiento. Bajo el criterio de que la mayor parte del escurrimiento pasa entubada por el subsuelo, y que pues no era necesario dejar un paso de agua a nivel superficial, y lo que pasó es que pues, se convirtió en un dique, una especie de represa que contuvo ahí el agua, y pues generó que se incrementaron mucho los niveles la altura del agua sobre la calle Paseo de los Manzanos, que fue justo donde se presentó el mayor daño y que es la que aparece en este momento en las imágenes. Entonces, esta situación combinada además pues con otros aspectos como la urbanización de la cuenca, que son aproximadamente 1.500 hectáreas de área urbanizada ya desde hace muchos años, además de la lluvia, que por supuesto es un factor importante, una lluvia fuerte, y otros aspectos como el hecho precisamente que comentaba que el arroyo en esa parte, el arroyo hondo está entubado, está confinado, pues tiene una muy limitada capacidad de conducción. Todo lo que excede, lo que no puede ir en la parte entubada, pues fluye por la superficie, y fue finalmente lo que terminó arrastrando todos estos vehículos, y causando todos estos daños y lamentablemente pues la pérdida de vidas, y probablemente todavía por ahí se habla de una persona que estaría tratando de localizarse, ¿no? Claro, a reserva de indagar un poco más sobre las obras que se realizaron, sabemos, y porque así lo he constatado a través de un comunicado que se publicó hace ya algunos años, cuando el actual gobernador era presidente municipal de Zapopan, que fue justo cuando se intervino la colonia La Martinica con la instalación de pavimento de concreto hidráulico y también algunas obras que se hicieron precisamente para evitar este tipo de inundaciones. Hoy una de las vecinas, por cierto, hacía referencia a estas obras y ella misma lo decía, finalmente fueron obras que el tiempo demostró que no sirvieron para lo que originalmente se realizaron. Y esto lo quiero ligar con lo que usted también señalaba en pues en este informe que presenta en la red social. Y es que las autoridades tienden a justificarse diciendo que se trata de lluvias atípicas. ¿Qué diría usted al respecto? Sí, bueno, ese es el argumento usual en esta época del año, las lluvias atípicas. Eh, Hay discrepancia en la información. Por ahí el día de ayer la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara compartía datos de precipitación en estaciones cercanas, precipitación acumulada. En la estación Cusea, por ejemplo, se informaba de un acumulado de 48 milímetros. Otra estación cercana al norte de este sitio, que es Mesa de los Ocotes, indicaba 26 milímetros.
Son valores que indican una lluvia fuerte, por supuesto, claro que sí, pero pues nada que ver con estos valores que se aproximen a esta condición de atípica que se suele usar frecuentemente en estos eventos como justificación. El municipio de Zapopan, por su parte, indicaba una lluvia acumulada de hasta 83 milímetros en una estación, entiendo que en la del Mercado del Mar, que está relativamente cerca del sitio, pero bueno, hay ahí una discrepancia en estos datos. Como quiera que sea, me parece que aún así en ninguno de los casos corresponde precisamente a hablar de lluvias extraordinarias. El Servicio Meteorológico Nacional tiene una escala en la que aún suponiendo como bueno el dato de hasta 83 milímetros, pues es una lluvia intensa, sí, pero incluso como para tener como un marco de referencia, el mismo Servicio Meteorológico Nacional reconoce como una lluvia extraordinaria, con un acumulado de hasta 250 milímetros, ¿no? Entonces, me parece que sí, sí es un dato importante, sí, por supuesto que influye en el tema, en el sitio, en lo que ocurrió ahí, pero no es pues la causa mayoritaria, la más relevante. Creo que tiene mucho más que ver con las condiciones del sitio, con la obra, insisto, este entubamiento, no garantizar el paso libre del agua. eh, serían estas más bien las causas del problema y no tanto achacar solamente al caso, por ejemplo, de la basura, que también es otro argumento muy frecuentemente usado, o la condición de atípica de la lluvia. Josué, hemos insistido en diversas ocasiones cuando ocurren lamentablemente este tipo de tragedias, de cómo la ciudad ha crecido de manera desordenada en cuanto a la urbanización y por supuesto la construcción de viviendas. Usted hacía también pues, un comparativo muy interesante que me gustaría le contar a la audiencia sobre la urbanización de la cuenca del Arroyo Hondo en 2005 y cómo para este 2025 pues prácticamente ya estaba todo urbanizado. Entendemos que las autoridades tendrían que saber de los riesgos que esto conlleva, construir y otorgar permisos en caso de que sí lo hubieran hecho para construir ahí en ese sitio. Sí, sí, esta zona norte de la ciudad ya tiene muchos años que entró en este proceso de urbanización intensiva. En las imágenes que compartíamos en redes sociales, pues sí se muestra en 2005 ya muy aventajada la urbanización en esta zona, pero todavía existían algunos polígonos, algunos cientos de hectáreas todavía no urbanizadas, que por supuesto pues aportan en menor grado al escurrimiento que se acumula en la cuenca y que reconoce las zonas más bajas. Y por supuesto, la imagen comparativa en 2025 pues ya mostraba prácticamente ya no hay huecos, ya está todo totalmente urbanizado. Y por supuesto que es un factor que incide, es de los más importantes porque estamos impermeabilizando el suelo, estamos disminuyendo la posibilidad de retener agua en la cuenca y por supuesto que esta lluvia que cae sobre el territorio en lugar de retenerse y de infiltrarse, de recargar los acuíferos, pues más bien se convierte en escurrimiento que llega a las zonas bajas y causa todos estos problemas. Eh, bueno, me llamaba pues la atención consultando los instrumentos de planeación que ha desarrollado el IMEPLAN, que se supone deben ser insumos para que los municipios actúen en consecuencia. El mapa único de inundaciones, que cada año es referente en estas fechas, ni siquiera, al menos no encuentro yo información, evidencia que indique que esa zona en específico es un sitio recurrente de inundación o que sea una zona que deba preocupar en ese sentido en cuanto a que haya eventos recurrentes, eventos frecuentes de inundación. No está identificado así. En el Atlas Metropolitano de Riesgos sí aparece identificada la zona con un muy alto riesgo de inundación y uno se pregunta si el municipio usa esta información para actuar de manera preventiva y no verse sorprendido por eventos como el de ayer. Yo pensaría, ¿habrá alguien en el municipio que haya visitado la zona en el mes de abril o en el mes de mayo para verificar el estado del sitio, cómo está en cuanto a limpieza de las obras pluviales,
advertir a los vecinos de los riesgos que pueden presentarse o incluso estar planeando obras o proyectos tendientes a controlar el flujo que finalmente termina reconociendo en esa calle. Y me parece que no es así porque, pues de repente, hoy, por ejemplo, pues, se vuelcan las autoridades municipales a ir a caminar y recorrer el sitio. Me parece que ya, pues una vez que ya ocurrió la desgracia y no los vemos, no pareciera pues que hubiera este plan preventivo de qué hacer en esas zonas que pues claramente son susceptibles a sufrir este tipo de desgracias. Al caso del IMEPLAN, porque justo sobre este documento quería preguntarle, las autoridades estatales, quienes han dirigido el IMEPLAN, actualmente Patricia Martínez, claro, antes otros funcionarios, pues presumen constantemente este documento y como usted lo dice, debería de ser un insumo para las autoridades en momentos donde se sabe que hay zonas en riesgo y que se debe poner atención, pero sobre todo tomar medidas preventivas. Al parecer, insistimos, estas obras o estas medidas que intentaron realizarse finalmente no funcionaron, insisto, los propios vecinos así lo refieren. Y bueno, pues aún más en estos días, con una contingencia de este tamaño, donde el gobernador Pablo Lemus pues ha preferido tomarse unos días para celebrar su cumpleaños. Sí, caray, bueno, sin palabras, uno ve estas situaciones, no son ajenas, no son nuevas. Ya en esta misma temporada de lluvias ya tuvimos desgracias que lamentar. Apenas no hace ni medio mes que ocurrió lo de la zona del Parque de la Solidaridad, Luis Quintanar, el día de hoy, que dos personas ahí también perdieron la vida arrastradas por la corriente. Nuevamente pasa acá una desgracia y bueno, pues hay prioridades, ¿no? Creo que están claras cuáles son las prioridades desde el gobierno. Y no sé, en ese sentido me transmite a mí en lo particular una sensación como de soledad, ¿no? Bueno, ¿dónde están nuestras autoridades que deberían estar hablando y pensando en los planes y las acciones que van a tomarse para que esto no se repita? Porque esto pues se está convirtiendo en cosa de todos los días. Y bueno, estos instrumentos que tanto nos cuestan, que hacer un atlas metropolitano de riesgos, una agenda de resiliencia hídrica, todos esos documentos nos cuestan millones y millones de pesos. Un plan de ordenamiento territorial metropolitano y no se traducen en acciones concretas que se reflejen en beneficios para la gente. El caso del plan de ordenamiento territorial, pues luego en el diagnóstico que se hizo para su actualización se encontraba que hubo zonas que no tendrían que haberse urbanizado, que se urbanizaron entre la primera versión del PODMED y la última. Entonces encontramos pues que son instrumentos que están ahí, me parece que lamentablemente pues casi como decorativos, que no están cumpliendo su función. Y las autoridades pues como le digo, más bien reaccionando de manera en el momento en que ocurren las desgracias en lugar de prevenir. Y bueno, no sé hasta dónde esto sea sostenible a largo plazo y si no tomamos acciones concretas pronto, ¿qué tanto más tendremos que esperar? ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse para que podamos ya comprometernos con un plan real, medible, y que nos lleve a resultados y que nos proteja a quienes aquí vivimos, ¿no? Esa debería ser la prioridad, más que otras inversiones, otras acciones que se están llevando a cabo en este momento en la ciudad, ¿no? De una vida humana hasta ahora, bueno, confirmada, la de una bebé, pero también la pérdida de enseres del patrimonio de muchas familias que ahí viven, personas que además pues ya habían hablado previamente de los riesgos que vivían durante los temporales y con base en este análisis que usted realiza, como bien menciona, pues una tragedia que combinó varios factores pero que lamentablemente, pero que también hay que decirlo, diversas circunstancias que pudieron haberse evitado o que pudieron haberse solventado antes de que ocurriera una tragedia como esta. Sí, es que me parece pues que acciones y alternativas hay. Este
asunto, este problema de las inundaciones, de los encharcamientos en la ciudad, pues ya está sobrediagnosticado. Tenemos décadas estudiándolo, tenemos planes metropolitanos de colectores, tenemos programas de manejo integral de aguas pluviales, tenemos planes de manejo de inundaciones, el PINI, el PROMIAP. En 2017, por ahí aproximadamente, el INTA también vino a hacer un diagnóstico. O sea, creo que ya de planes y de estudios y de prefactibilidades de lo que tendría que ser las alternativas, creo que ya tenemos suficientes. Dejan pasar los años, digo, tendrían que actualizarse probablemente, pero ya está estudiado el tema, y más bien es dónde están los compromisos, dónde están los planes, las acciones. Escucho recientemente del gobierno del estado que se habla de que comenzó el cambio del drenaje profundo. Bueno, ni drenaje profundo tenemos. ¿Cuál se está cambiando, no? Hablan de un presupuesto de 9,000 millones de pesos. Yo preguntaría, ¿sustentado en qué? ¿Dónde está el plan maestro? ¿Dónde están los proyectos ejecutivos que soportan ese presupuesto que se está manejando ya en medios? Y si realmente esa es la solución, si apostar solo por un sistema de drenaje profundo es la solución, o si tendríamos que buscar una combinación de alternativas de retener el agua en las cuencas, en las partes altas. En fin, eso es lo que deberíamos estar haciendo, eso es lo que deberíamos estar trabajando. Y no hay un plan en este momento. Muy lamentable, insisto, y bueno, pues creo que todavía estamos en una etapa muy temprana de la temporada de lluvias. Todavía nos queda lo que resta de julio, el mes de agosto, septiembre y hasta octubre. Y bueno, pues esperemos, ojalá, no tener que lamentar más vidas perdidas ni mayores desgracias, que generalmente, y también como un dato adicional, pues ocurren siempre en zonas de marginación, de estratos socioeconómicos, pues no los más favorecidos. Es donde ocurren estas desgracias, y es el repetitivo año con año, ¿no? Ojalá que ya podamos ver algo diferente al final de esta temporada de lluvias, ¿no? Josué Sánchez Tapetillo, le agradecemos su presencia esta noche. Gracias. Agradecido al contrario con ustedes por la invitación. Estoy a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, Josué Sánchez es consultor y especialista en hidrología e hidráulica.